Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda clase del libro del Eclesiástico o Siracide o libro de Sirac. Hoy vamos a abocarnos exclusivamente a dos textos. Es un tema en dos. Es la sabiduría práctica y la sabiduría intelectual. La sabiduría que se adquiere en la vida, por el trabajo, cada día, en lo cotidiano. Y la sabiduría que se adquiere por el estudio, la investigación, por las preguntas, por las dudas, por el deseo grande de conocer. El texto es el capítulo 38 del Eclesiástico, versículos 24 al 34. Y el segundo texto es capítulo 39, del 9 al 11, o desde el capítulo 39, versículo 1 al 11. Nosotros lo vamos a leer completo, ¿sí? Muy bien. Lo primero es leer el texto, se los leo. Dice el versículo 34 del capítulo 38. La sabiduría del escriba se adquiere en los ratos de ocio. El que libera los negocios se hará sabio. ¿Cómo podrá llegar a sabio el que empuña el arado y alardea de tener por lanza el aguijón? El que conduce bueyes los arrea mientras trabajan y no sabe hablar más que de novillos. Se dedica con empeño a abrir surcos y se desvela cebando terneras. De igual modo el obrero artesano que trabaja noche y día, los que graban las efigies de los sellos y se afanan por variar los detalles, que ponen todo su empeño en igualar el modelo y pasan la noche rematando la obra. También el herrero sentado junto al yunque, atento a los trabajos del hierro, el vapor del fuego le quema la carne y el calor de la fragua se fatiga. El ruido del martillo le ensordece y sus ojos están fijos en el modelo del objeto. Se esfuerza por concluir su obra y pasa sus noches puliendo todos los detalles. Igualmente el alfarero, sentado a su tarea, que hace girar el torno con sus pies, continuamente preocupado por su trabajo y ocupado en producir un buen número de piezas. Con su brazo moldea la arcilla, con sus pies ablanda su dureza, se esfuerza por acabar el barnizado y por sus noches limpiando el horno. Todos estos confían en sus manos y cada uno es sabio en su oficio. Sin ellos no se podría construir una ciudad, ni se podría habitar ni circular por ella. Pero no se les busca para el consejo del pueblo, ni ocupan puestos de honor en la asamblea, no se sientan en el sitial del juez, ni comprenden las disposiciones del derecho. No son capaces de enseñar ni de juzgar, ni se cuentan entre los que dicen máximas, pero ellos aseguran la creación eterna y su oración tiene por objeto las tareas de su oficio. Este es el primer texto. Este es el primer texto que vale la pena que leamos. Hay mucha gente sabia, hay mucha gente conocedora líricamente, por la experiencia, por la vida, por los oficios, ¿verdad? Y de eso nos está hablando aquí. Pero en el saber, en el mundo de la sabiduría, es una parte, y es una parte muy práctica, pero tiene sus desventajas. No pueden dar consejos, no se pueden sentar en la silla de los jueces, no son intelectuales, ¿verdad? No son maestros, como vamos a ver que los escribas sí lo son. Entonces, estos versículos yo se los puse a ustedes en las diapositivas para que lo vayamos leyendo.
porque es lo primero que tenemos que hacer, leer el texto. Ahorita vamos a volver a leer, a leer el segundo texto y de ahí vamos a hacer las comparaciones, porque esta va a ser una lectura comparada de lo práctico y lo intelectual, de lo teórico y lo pragmático, lo práctico, ¿sí? Entonces, eso es el capítulo 38. Ahora vamos a leer el capítulo 39 del 1 al 10, del 1 al 11, para que veamos los contrastes. Dice así: no así el que se aplica de lleno a meditar la ley del Altísimo, indaga la sabiduría de todos los antiguos y dedica su ocio a estudiar las profecías. Conserva los relatos de los hombres célebres y penetra en las sutilezas de las parábolas. Busca el sentido oculto de los proverbios y se interesa por los enigmas de las parábolas. Presta su servicio entre los poderosos, se presenta ante los jefes, viaja por tierras extranjeras, experimenta lo bueno y lo malo de los hombres. Por la mañana dirige su corazón hacia el Señor, su Hacedor. Suplica ante el Altísimo, abre su boca en oración y ruega por sus pecados. Si el Señor, el Grande, lo quiere, lo llenará de espíritu de inteligencia. Le hará derramar como lluvia las palabras de su sabiduría, y en la oración dará gracias al Señor. Enderezará su consejo y su ciencia, y meditará los misterios ocultos. Mostrará la instrucción recibida y se gloriará en la ley de la alianza del Señor. Muchos elogiarán su inteligencia, que jamás será olvidada. Su nombre vivirá de generación en generación. Las naciones hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. Mientras viva, su nombre será famoso entre mil, y cuando muera, esto le bastará. ¿Sí? Nosotros podemos leer corrido como si fuera una narración. Esto no es una narración, ¿verdad? Como si fuera un relato, una historia. Lo podemos leer corrido y darnos cuenta desde el versículo 25 del capítulo 38, está hablando de una sabiduría, de un trabajo práctico, ¿verdad? Se agradece a Dios las manos, el cuerpo, las piernas, la fuerza, etc. En el capítulo 39 se habla de el hombre intelectual, el estudioso, el que investiga, el que profundiza, el que viaja, el que conoce sabidurías extranjeras, conoce el bien y el mal de otros lugares, las valora. Por las mañanas madruga para conocer más la palabra de Dios, sabe alabar a Dios, conoce la ley de Dios, la enseña, comparte la ley de Dios, porque es un hombre intelectual, es un hombre estudioso, es un hombre que conoce la ley y los profetas. En cambio, el trabajador, ¿y cuál trabajador? Pues específicamente nos está dando los nombres de los trabajadores, como por ejemplo, el que empuña el arado, el que conduce los bueyes, el que con empeño abre los surcos, ¿sí? El que cuida las terneras, el artesano, el obrero, ¿sí? Todos estos personajes, su trabajo, su conocimiento es práctico, tienen un oficio, pero no conocen la ley de Dios, ¿verdad? No la estudian, tal vez la escuchen, ¿sí? No conocen la ley de Dios, no conocen a los profetas, no pueden enseñar, no pueden compartir la ley. En cambio, los escribas, que viene allá en el capítulo 39, los escribas son los que estudian, los que se preparan, los que conocen, los que tienen especialidades, etcétera, etcétera. Los que tienen una profesión. Nosotros distinguimos entre profesión y oficio, ¿verdad? Oficio tienen los obreros y así mucha gente, los artesanos, y una especialidad, una carrera la tiene alguien que estudia, que se prepara, que se capacita, que va a la escuela, que va a la universidad. Y hay gente que no va a la universidad,
¿sí? Entonces, son dos textos bonitos que aquí vienen. Yo no sé si ustedes se hayan fijado, pero es bonito repasarlos y detenernos para ver esos dos capítulos 38 y 39 que hace una comparación de la gente que no estudia, pero que sí trabaja, ¿verdad? Sus manos, sus pies, sus fuerzas ayudan para el crecimiento, para el desarrollo de la sociedad. Y los que sí estudian, los que van a la escuela, los que leen libros, los que investigan, los que profundizan, los que son profesionistas. ¿Sí? Son dos textos hermosos que nos hacen pensar, ¿verdad? Unas pequeñas, así como distinciones. Allá en las diapositivas ustedes van a ver la sabiduría del hombre que labora manualmente, lo que les estoy diciendo. Y la sabiduría del hombre que se mueve en lo intelectual, ¿verdad? Aquí están los dos textos, la sabiduría práctica, el primer texto, y la sabiduría intelectual o científica, ¿verdad? O profesional, que es del capítulo 39. ¿Ok? Unas explicaciones del primer texto, la sabiduría del hombre que labora manualmente. Ahí tenemos el texto, lo podemos ir leyendo. La sabiduría del escriba se alcanza por el ocio, descanso o tiempo dedicado al estudio. O sea, el que quiere saber más, se esfuerza más. Hay gente que trabaja y estudia. Hay gente que labora y estudia, que labora y está investigando. Hay gente actualmente así, ¿verdad? Y esto lo dice el texto, ¿sí? Lo dice desde el principio. En el versículo 24 dice, la sabiduría del escriba se adquiere en los ratos de ocio, el que se libera de los negocios se hará sabio. Hay mucha gente así que estudia y trabaja, que nos han dado ejemplo de esfuerzo, de dedicación, de deseo, de superación. Hay gente que trabaja en la mañana y estudia en la tarde, o trabaja durante el día y estudia en la noche. Hace un sacrificio, porque lo bueno siempre cuesta, ¿verdad? Lo bueno es como un sacrificio, los sacrificios valen la pena. Entonces, la condición para hacerse sabio es liberarse de la sumisión de lo práctico, ¿sí? Liberarse del puro trabajo práctico. Hay gente que se ha podido liberar, hay gente que no puede porque necesita trabajar, ¿verdad? Entonces, los textos nos van diciendo, ¿cómo podrá llegar a sabio el que empuña el arado y alardea de tener por lanza el aguijón? Hay gente así, ¿verdad? El que conduce los bueyes y arrea mientras trabajan y no sabe hablar más que de novillos. Hay gente que nada más te va a hablar de los novillos, del ganado, etc. Su sabiduría es esa, pero es limitada. ¿Por qué? Porque hay gente que va a estudiar y se va a meter ya en la investigación, en la ciencia, en lo profesional, y puede hablar de novillos, pero de otra forma, de una manera más científica, que los cura, que los sana, que hace que se procreen, que se alimenten más que el que lo está cuidando, ¿verdad? Entonces el texto nos va dando esas pequeñas pistas. Vean ustedes qué sencillo es ir interpretando este libro del Eclesiástico. Concede sabiduría a las personas que desempeñan oficios manuales y cada uno en su obra se hace sabio. Aportan a la creación eterna y su oración está en los trabajos de su técnica. El trabajador se especializa, se hace experto, ¿verdad? Se hace hábil. Hay gente que puede manejar un hacha, una pala, un pico, un machete, una motosierra, y hay gente que no va a poder. Hay intelectuales que no van a poder hacerlo. Hay intelectuales que nomás se mueven por el mundo intelectual de los libros, etc. Y es inútil para utilizar herramientas, ¿verdad? Entonces, el texto nos está haciendo esa comparación. Nada más que ustedes fíjense que por cuál lado se va el texto. ¿Sí? Dice, aunque la falta de sosiego evita acceder a la sabiduría. ¿Sí?
descansan, como que no hay así tiempo, pues ellos no acceden a saber más, a estudiar, a preguntar, etc. ¿Sí? ¿Ok? La sabiduría del hombre que se mueve en lo intelectual, ¿cómo es? Allá en el 39.1 dice, no así el que se aplica de lleno a meditar la ley del Altísimo. Indaga la sabiduría de todos los antiguos y dedica su ocio a estudiar las profecías. Conserva los relatos de los hombres célebres y penetra en la sutileza de las parábolas. ¿Sí? Entonces, estas personas, las consecuencias de los que estudian, investigan, indagan, se esfuerzan, vienen en el versículo 6 al 11. Dice, si el Señor, el grande, lo quiere, lo llenará de espíritu de inteligencia. Le hará derramar como lluvia las palabras de su sabiduría y la oración dará gracias al Señor. ¿Verdad? O sea, si Dios quiere, a ese intelectual, el Señor le va a conceder ser un sabio. Porque hay gente intelectuales y estudiosas, pero no son sabios. No pueden enseñar, su vida no es un ejemplo, pero son ellos un pozo de sabiduría, son un arsenal así de sabiduría, de ciencia, pero no incitan, no transmiten como un ejemplo a seguir. Hay mucha gente así, ¿verdad? Yo me acuerdo de México, teníamos unos maestros que eran unos intelectuales y hablaban y sabían de todo, pero se nos hacían gente muy aburrida. No nos daba así como muchas ganas de ser como esa persona, ¿verdad? Por eso dice aquí, si el Señor el grande lo quiere, lo llenará de espíritu de inteligencia, le hará derramar como lluvia las palabras de su sabiduría y en la oración dará gracias al Señor. Hay gente así, ¿sí? Entonces, estas son las consecuencias. Versículo 7 dice, enderezará su consejo y su ciencia, meditará los misterios ocultos, mostrará la instrucción recibida y se gloriará en la ley de la alianza del Señor. Muchos elogiarán su inteligencia, que jamás será olvidada. No desaparecerá su recuerdo, su nombre vivirá de generación en generación. Las naciones hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. Mientras viva, su nombre será famoso entre mil y cuando muera, esto le bastará. Noten ustedes algunas otras, algunos otros temas que trata. La gente sabia sabe alabar a Dios, va a reconocer la grandeza de Dios en sus oraciones. Dios le va a conceder a esa gente que sea sabia de verdad. La gente va a alabar a esas personas, las va a elogiar y va a conservar su memoria. Él va a seguir viviendo entre los demás cuando se muera. Por ejemplo, ¿qué gente sabia tenemos en nuestros terruños? ¿Qué gente sabia que no se olvida? En México hay un hombre, pues es emblemático, es un ejemplo de lo que dice este texto y se llama Benito Juárez. En todos los estados, en todas las ciudades está Juárez, Aeropuerto Juárez, Ciudad Juárez, Pueblito Juárez, Escuela Juárez. Está Benito Juárez así como, ¿verdad? No hay otro personaje en México como Benito Juárez, ¿o sí? Porque él fue un intelectual. De niño tuvo un trabajo así natural en su tierra. La historia dice que él fue un pastorcito, ¿verdad? Pero estudió, indagó, investigó, creció y llegó a ser hasta presidente de la República Mexicana. Entonces, a él se le recuerda. No se ha muerto Benito Juárez, porque lo traemos en la memoria. Y está puesto en ciudades y nunca se va a quitar ese nombre hasta que si llega algún político y quiera cambiar el nombre de la ciudad, porque México así es. Los políticos cambian los nombres cada vez que quieren. Entonces, este texto nos habla de la gente intelectual. Pero aquí en la Biblia, en este libro del Eclesiástico, la gente intelectual comienza a meditar la ley de Dios.
no cualquier ley, no cualquier conocimiento. Es lo que dice en el versículo 1, dice, no así el que se aplica de lleno a meditar la ley del Altísimo. Indaga la sabiduría de todos los antiguos y dedica su ocio a estudiar las profecías. O sea, conoce la ley, que es el Pentateuco, y conoce las profecías, que son los profetas, los libros mayores, profetas menores, profetas mayores, los estudia y los conoce. A esa clase de intelectual se refiere, que maneja la palabra de Dios, ¿verdad? No es al intelectual así en general, sino es alguien que conoce el temor de Dios. Porque acuérdense, los libros sapienciales nos enseña que la sabiduría más grande es la que viene de Dios, es sabiduría religiosa, que supera en mucho la sabiduría humana, ¿verdad? Por eso el intelectual es conocido como escriba, y él consagra su momento de descanso para profundizar la palabra de Dios. Es su mundo, le fascina, lo conoce, ¿verdad? Va descubriéndolo poco a poco, no se queda en la superficie, porque muchos de nosotros estamos en la superficie, en lo de arribita, en lo que se ve nada más, no nos metemos más a fondo. Y aquí este capítulo 39, de los versículos del 1 al 11, nos están diciendo, hay que meterse, hay que empaparse, ¿verdad? Dicen empaparse para que te metas de la superficie, de lo que se ve, métete hasta donde no se ve, ¿verdad? Mójate de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, estos personajes llegan a ser gente de renombre, ¿sí? Y el texto nos lo está recordando. La sabiduría del hombre que se mueve en lo intelectual, ¿sí? Es el que viaja a tierras extranjeras, explora en tierras extranjeras, conoce lo bueno y lo malo de esos hombres, de esas culturas, de esos lugares. Él entrega su corazón por las mañanas hacia el Señor, su Creador, desde que madruga, ¿sí? Suplica delante de Dios, está rezando, está orando, ¿sí? Él abre su boca en oración y suplica por sus pecados, ¿sí? O sea, él está consciente de que es una criatura. Porque si nosotros vemos ahorita muchos intelectuales, muchos sabios, muchos investigadores, hay gente que es atea, ¿verdad? Y sí, conoce muchas cosas y todo, pero pues tiene límite, ¿verdad? Hay gente así. Pero más gente hay de la que dice este texto, que tienen temor de Dios, saben que hay un creador, hay algo más poderoso que nosotros, hay alguien que nos ha dado el don de la vida, hay alguien que ha hecho todo esto maravilloso y podemos vivir, ¿verdad? Entonces, este libro nos está hablando, específicamente este capítulo 39 nos dice que el intelectual es el que conoce a Dios. Es como el nombre de Israel. Acuérdense ustedes, Israel, esa palabra, ese nombre significa el hombre que ve a Dios, ¿verdad? El hombre que ve a Dios es fuerte, no es débil. O sea, es el hombre que ve a Dios, es ver con la fe, con los ojos de fe, espiritualmente, ¿sí? Porque estar ciegos es no tener fe, es no conocer a Dios, es no darnos cuenta que Él está junto a nosotros. Y pensamos que nosotros somos todo, que lo visible, lo sensitivo es todo y lo demás no existe. Entonces, así se llaman los judíos, ¿verdad? Son israelitas. ¿Por qué? Porque pues ellos llegaron a tener esa dicha de ver a Dios, ¿verdad? Y nos lo comparten en los textos de los profetas y la ley, ellos nos comparten que vieron a Dios. Y en el Evangelio Jesucristo nos va a hablar de los que ven a Dios, ¿verdad? Esos son los sabios. En la Biblia esos son los que saborean las cosas de Dios, lo enseñan, lo comparten, se dan cuenta, ¿verdad? Ellos tienen ojos y ven, tienen oídos y oyen, tienen mente y piensan. Eso lo va a decir el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la sabiduría es un don divino. La acción de gracias del hombre está unida al don de la sabiduría divina. El hombre que da gracias a Dios es sabio.
La gente que es infeliz, que no se da cuenta de la grandeza divina, no va a ser una persona agradecida, porque no está feliz, no está contento, no está en paz. La gente contenta siempre va a ser agradecida, tiene un corazón así abierto, agradecido, contento y reconoce la belleza del mundo, la belleza que Dios hizo, ¿verdad? Porque el mundo es bello. Lo estamos dañando, ¿verdad? Es otra cosa, pero la creación es bella, es armoniosa, es cosmopolita, o sea, tiene un orden, el cosmos, ¿sí? Entonces, la sabiduría es algo que Dios da, es ser así como intelectual, como sabio, como inteligente, ¿sí? Se insiste, por lo tanto, en estos 2 capítulos en la pervivencia de la memoria del sabio. A través del tiempo, muchos elogiarán su inteligencia sin ser olvidada. Al sabio de la Biblia se elogia, se recuerda, se rememora, se conmemora. Es un personaje inolvidable, como Moisés, como Abraham, como Jacob, como José, como el rey David, ¿sí? Como el rey Salomón. El sabio en su trabajo encontrará descanso. Y el trabajo del sabio pues es transmitir, compartir, enseñar, que haya progreso, ¿sí? Pero está basado en la ley de Dios, la conoce, ¿sí? Hay 2 maneras de emplear por lo tanto el tiempo. Una, manualmente o prácticamente, y la otra especulativamente, o sea, pensar, reflexionar, estudiar, elucubrar, enseñar, compartir, aconsejar, todo lo respecto a la palabra de Dios y a los profetas, ¿sí? El sabio es el creador de su imagen e imagen de su creación, ¿sí? Como Job, en el capítulo 38, hay un pasaje bonito. En el capítulo 38 de Job, versículo 36, dice que también los animales tienen inteligencia. Esa inteligencia pues es el instinto, ¿verdad? Entonces, Dios, vean ustedes, una araña la quieres matar y corre, huye. ¿Por qué? Porque sabe que el dolor la puede matar y huye al dolor. Pero todos huimos al dolor, principalmente nosotros, ¿verdad? O sea, son inteligentes, saben que el peligro está cerca y huyen. El tigre siente el miedo y corre, ¿verdad? 38-36 de Job dice así. Este es un texto para que veamos, muy bonito. Dice así, se los leo. 38-36. ¿Quién puso en el ibis sabiduría? ¿Quién dio al gallo inteligencia? ¿Sí? ¿Quién le dio inteligencia al gallo? ¿Quién le dio inteligencia al becerro? Al perro, al caballo, ¿sí? Bueno, sabemos que esa inteligencia es el instinto, ¿verdad? Pero así se mueven, así sobreviven, ¿sí? Israel llegó a tener el concepto occidental de sabiduría, que es un cúmulo de doctrina, enseñanzas escolares, un saber acumulado con espíritu creativo y por encima de todo profundamente religioso. O sea, los judíos aceptaron en gran parte la inteligencia de los griegos, la inteligencia de los romanos, pero por encima de toda esa inteligencia está la inteligencia y la sabiduría de Dios, la inteligencia divina, ¿verdad? Por ejemplo, allá en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 40, que es la que sigue, el 39, dice en el versículo 1, 41, dice: penoso destino se ha asignado a todo hombre, pesado yugo grava a los hijos de Adán, desde el día en que salen del seno materno hasta el día de su regreso a la madre de todos, o sea, a la tierra. Todos vamos para allá. Dios ha asignado una gran fatiga y un yugo pesado a los hijos de Adán, desde que salen del vientre materno hasta que vuelven a la madre de los vivientes. Epa, porque Eva quiere decir madre de los vivientes.
¿verdad? Las circunstancias hacen al hombre y el hombre hace las circunstancias. Bueno, eso es un pensamiento de un filósofo, ¿verdad? Muy, muy famoso, que muchas naciones han seguido. Y él dijo, bueno, el hombre está hecho por las circunstancias, yo y mis circunstancias, pero también las circunstancias me va haciendo, me va formando, ¿sí? Por lo tanto, la libertad creativa le ofrece al hombre seguir creando, porque el mundo, la creación, no está concluida. El hombre sigue creando, sigue investigando, porque la creación es dinámica, es activa. La creación de Dios allá está, pero sigue evolucionando, ¿verdad? Entonces, Jesucristo cuando va a la ciudad, cuando lo ve una señora en la calle, cuando lo escuchaba la gente, se preguntaban, ¿y a este? ¿De dónde le viene la sabiduría? Porque Jesús llegó a tener esa sabiduría binaria o esa sabiduría doble de lo práctico y lo intelectual. Porque él fue un artesano, ¿verdad? Dicen que fue un carpintero, pero él llegó a ser muy inteligente en las cosas de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no nada más inteligente porque tenía dones, ¿verdad? Tenía dones que solamente él tenía por ser hijo de Dios. Porque las enseñanzas de Jesús maravillaban a sus oyentes, pero esa sabiduría era fruto de una asidua contemplación de la interioridad del ser humano. O sea, él se veía, hacía introspección, hacía pues interiorizaciones, se conocía, se autocontemplaba, veía cómo era y contemplaba a Dios en su oración, ¿verdad? El Señor Jesús meditaba, ¿sí? Y Jesús llegó a conocer los anhelos de los hombres, las preocupaciones de las personas, sus alegrías, sus enfermedades, sus tristezas, los desconciertos de la gente, porque Jesús antes de que comenzara a predicar, antes de predicar a los 30 años, salía a la calle, iba al mercado, iba a las plazas, iba a las calles, iba al desierto, a la playa y veía a la gente. Él fue muy observador, ¿verdad? Y aprendió y conoció al ser humano que está necesitado, que sufre, que es alegre, que carece, que tiene de sobra cosas, que está solo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y él también se la pasaba en su oración, en una asidua contemplación a Dios, su Padre. Por eso él llegó a tener un saber intelectual que estaba mezclado con la fe. Él sabía muchas cosas, pero también tenía una fe muy grande, ¿verdad? Más grande que la semilla de una mostaza. A nosotros nos dice que tengamos, aunque sea la fe, así, del tamaño de la semilla de una mostaza, aunque sea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar pidiendo que la fe nos crezca, aumente. Siempre hay que estar pidiéndole eso a Dios. Nuestro modelo entonces de sabio se llama Jesucristo, ¿verdad? Él es el sabio para nosotros. Él es el sabio de la Biblia, es el Hijo de Dios y Él nos enseña a ser sabios. ¿Ok? Muy bien, aquí llegamos con la clase. Ojalá ustedes relean el texto, porque hay preguntas bonitas. Este es un texto concreto, son dos pasajes, son dos perícopas que podemos leer del libro del Eclesiástico. Igual pudiéramos estar leyendo y meditando otros capítulos, ¿verdad? Pero pues ahorita tenemos que ver el libro de sabiduría. La semana siguiente veremos el libro de la sabiduría y luego los salmos, ¿sí? Yo creo que ya en noviembre terminamos los salmos. Luego hay un libro que se llama Lamentaciones, son como 4 capítulos, es muy corto. Y hay un texto muy breve de un profeta que se llama Baruch. Baruch va a ser el secretario de Jeremías, ¿verdad? Y son estos libros los que componen todo el bloque que se llama libros sapienciales. ¿Ok? Muy bien, que tengan buen día, que Dios les bendiga, que estudien mucho para las preguntas. Nos vemos. Ya saben qué clase de sabio quieren ser ustedes. Si no quieren leer la Biblia, pues no son como
los escribas, como el capítulo 39. Si quieren quedarse nada más así escuchando, pues van a ser como la primera parte. Y cuando se muera, pues nadie les va a recordar, ¿verdad? No vamos a aconsejar, no vamos a predicar, no vamos a evangelizar. Así que ya sabemos por cuál queremos de los dos ser. Adiós, bye.